Como vimos la clase anterior, en la clase presencial, pudimos diferenciar entre uniones metálicas, covalentes y iónicas. Las uniones metálicas se producían entre átomos metálicos, metal-metal. Las uniones covalentes se producían entre átomos no metálicos de alta electronegatividad, no metal, no metal, mientras que las uniones iónicas se producían entre átomos metálicos de muy baja electronegatividad y átomos no metálicos de muy alta electronegatividad. Esto implica que el metal le cedería sus electrones al no metal. Estas uniones iónicas las podíamos representar mediante la estructura de Kossel. ¿Cómo hacemos la estructura de Kossel? Por ejemplo, si nosotros decimos que calcio se une a oxígeno para formar el óxido de calcio, podríamos representarlo de la siguiente manera. Sabemos que calcio tiene una configuración electrónica de 4s2, lo cual implica que tiene 2 electrones en su capa de valencia o en su configuración electrónica externa. Mientras que oxígeno tiene una configuración electrónica de 2s2, 2p4, 2 electrones en el subnivel S u orbital S y 4 electrones en el subnivel P u orbital P, lo cual implica que tiene 6 electrones en su configuración electrónica externa, 2 electrones en el orbital S y 4 electrones en los orbitales P. Si decimos que calcio, por ser metal y tener baja electronegatividad, le va a ceder a oxígeno, no metal, con alta electronegatividad, sus electrones, podríamos representarlo de la siguiente manera. De esta manera, oxígeno podría completar el octeto. Si calcio pierde 2 electrones, va a quedar cargado positivamente, formando un catión, mientras que oxígeno tiene sus 6 electrones más 2 electrones que recibió de calcio. De esta manera completó el octeto. 2, 4, 6, 8. 8 electrones, pareciéndose al gas noble más cercano. Y quedó cargado negativamente porque ganó 2 electrones. ¿Cuántos ganó? 2, decimos que queda con carga menos 2. Calcio sería un catión porque está cargado positivo y oxígeno un anión. De esta manera nosotros representamos, mediante la estructura de Kossel, la unión iónica. Pero en muchas ocasiones necesitamos que el compuesto sea más fácil de escribir y lo representamos directamente mediante una fórmula mínima que indica cuántos átomos tengo de calcio y cuánto de oxígeno, cuántos átomos de cada uno están implicados en la unión. En este caso, la fórmula mínima sería calcio, oxígeno, porque de cada uno de los átomos hay solo uno. En otros casos, como por ejemplo en el hierro, existe esta fórmula mínima del óxido férrico. ¿Cómo sabemos que hay 3 átomos de oxígeno y 2 de hierro? Hay una forma sencilla de hacerlo que se los explico ahora. Fórmula mínima. La fórmula mínima nos va a indicar la cantidad de átomos que hay de cada uno de los elementos implicados en la unión. En este caso, el simple hecho de que esté el símbolo químico en la fórmula nos indica que tenemos un oxígeno y un calcio. En el caso del óxido férrico, nos está indicando que existen 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro. ¿Cómo podemos hacer rápidamente la fórmula mínima? Por ejemplo, en el óxido férrico, nosotros sabemos que está actuando hierro con un estado de oxidación
más 3 y oxígeno con un estado de oxidación menos 2. Lo que hacemos en la fórmula mínima es escribir los átomos implicados en la unión, en este caso hierro y oxígeno, e intercambiamos los números de los estados de oxidación. Si nosotros decimos que hierro tiene un estado de oxidación más 3, vamos a colocar debajo de oxígeno ese número 3, indicando que ahora hay 3 átomos de oxígeno que están implicados en la unión. Si oxígeno tiene un estado de oxidación menos 2, vamos a colocar ese número 2 como atomicidad del hierro, indicando que hay 2 átomos de hierro implicados en la unión. Y ahí nos quedaría la fórmula mínima del óxido férrico. En otros casos, por ejemplo, en el óxido de estaño, en el cual el estaño tiene un estado de oxidación más 4 y el oxígeno menos 2, lo que hacemos es colocar, igual que veníamos trabajando, los 2 átomos. El estaño tenía estado de oxidación más 4, así que ese número 4 se va a transformar en la atomicidad de oxígeno, cantidad de átomos. El estado de oxidación de oxígeno se va a transformar en la atomicidad del estaño, indicando que hay 2 átomos de estaño. En este caso, si podemos ver, existen 2 átomos de estaño cada 4 átomos de oxígeno. Esto nos permite simplificar y la fórmula mínima, dividimos todo de 2, nos queda 1 y 2. La fórmula mínima del óxido de estaño sería estaño, oxígeno, 2. Como vimos hasta ahora, si un metal se une a un no metal, forma una unión iónica. Ese metal se podría unir a oxígeno, que es un no metal, a hidrógeno, que es un no metal, o a otro no metal diferente a oxígeno e hidrógeno. El tipo de compuesto que forma en cada caso es diferente, por eso lo estoy diferenciando acá. Si se une a oxígeno, formará lo que se llama óxido. Si se une a hidrógeno, formará lo que se llama hidruro. Y si se une a otro no metal, va a formar lo que se llama sal binaria. Estos compuestos se nombran de diferente manera, lo que llamaremos nomenclatura. La nomenclatura es la forma de nombrar los compuestos químicos. Existen 3 tipos de nomenclatura: la nomenclatura clásica y la nomenclatura moderna. La nomenclatura clásica es la más complicada, implica nombres propios, mientras que la nomenclatura moderna tiene reglas más fáciles. Dentro de la nomenclatura moderna tenemos 2. La aceptada por la IUPAC, que es de atomicidad, y nos indica el número de átomos de cada elemento implicado en la unión. Y la de numeral de Stock, que lo que nos va a indicar es la valencia de cada átomo en la unión. Cada uno de estos compuestos se puede nombrar por estas 2 nomenclaturas. La nomenclatura clásica la estudiaremos más adelante. ¿Qué implica la atomicidad? Como dije, la cantidad de átomos de cada uno. En el caso de los óxidos siempre se va a anteponer la palabra óxido. En el caso de los hidruros se va a anteponer la palabra hidruro, y en el caso de las sales binarias se va a colocar el nombre del no metal terminado en U. ¿Qué implica cada una de las nomenclaturas? La atomicidad tenemos que indicar el número de átomos. Por ejemplo, en el caso que habíamos visto del óxido férrico. Óxido férrico es nomenclatura clásica. Si lo fuéramos a nombrar de acuerdo a su atomicidad, diríamos tri, porque tenemos 3 oxígenos, tri, óxido, dijimos que teníamos que poner siempre la palabra óxido, de
En este caso, como tenemos dos hierros, di-hierro. Eso por nomenclatura de atomicidad. Si aplicamos atomicidad a un hidruro, por ejemplo, hidruro de sodio, diríamos hidruro de sodio directamente o monohidruro de sodio. En el caso de que tengamos solo un átomo, no hace falta aclarar la cantidad, no hace falta colocar mono. Si queremos ser más específicos se puede hacer, pero en general se coloca hidruro de sodio. En el caso de las sales binarias, por ejemplo, podríamos tener sulfuro de potasio. Entonces, sulfuro de, como en este caso de azufre tenemos uno, entonces no hace falta aclararlo. Sí, tenemos que aclarar en el caso del potasio porque hay más de uno. Sulfuro de dipotasio. Esta es la nomenclatura según la atomicidad. Ahora veamos qué pasa con la nomenclatura según numeral de Stock. Según numeral de Stock, vamos a utilizar los mismos ejemplos. En este caso, tenemos que aclarar el estado de oxidación o valencia del elemento implicado en la unión, del metal en este caso, no del no metal, sí del metal. Entonces, lo que colocamos es óxido de hierro y entre paréntesis y en números romanos la valencia con la cual actuaba hierro. Recordemos que hierro estaba actuando con estado de oxidación más 3, o lo que es lo mismo o similar, valencia 3 en números romanos. Entonces colocamos óxido de hierro y entre paréntesis 3 en números romanos. En el caso del hidruro de sodio no hace falta aclarar porque sodio tiene solamente una valencia o estado de oxidación. En cambio, si nosotros dijéramos hidruro de hierro, este mismo, o hidruro ferroso, en el cual hierro actúe con valencia 2, con valencia 2 o estado de oxidación más 2, vamos a decir, hidruro de hierro y entre paréntesis, en números romanos, la valencia con la cual está actuando, 2. En el caso de las sales binarias, para numeral de Stock hacemos lo mismo. Decimos, por ejemplo, para sulfuro de sodio, no hace falta aclararlo porque tiene una única valencia que es 1. Pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, sulfuro cuproso, tendríamos que decir, en el sulfuro cuproso, el cobre está actuando con valencia 1 o estado de oxidación más 1. Entonces diríamos sulfuro de cobre y entre paréntesis y en números romanos 1. Veamos cómo resolvemos algunos ejercicios. Si yo les doy, por ejemplo, este compuesto, podemos observar que tenemos 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de bario. Lo primero que hago es identificar qué tipo de elemento es cada uno. El bario es un metal que está en el grupo 2 y nitrógeno es un elemento no metálico, fuertemente no metálico. Entonces, metal, no metal, es una unión iónica. Nitrógeno no es oxígeno, por lo tanto no es un óxido. No es hidrógeno, por lo tanto no es un hidruro, es otro no metal. Entonces una sal binaria. La sal binaria, por atomicidad, se nombra el no metal terminado en uro, anteponiendo la cantidad de átomos de ese no metal, seguido del nombre del metal, anteponiendo la cantidad de átomos de ese no metal. Entonces, por atomicidad,
nosotros diríamos la cantidad de átomos de nitrógeno, en este caso son 2, entonces diríamos di, el nombre del no metal, nitruro, de, vemos cuántos átomos del metal tenemos, 3, entonces tri, y el nombre del metal, bario. Entonces, por atomicidad, el nombre de este compuesto sería dinitruro de tribario. Si nombramos por numeral de Stock, tendríamos que decir el nombre del no metal terminado en uro, nitruro, de el nombre del metal, bario, y entre paréntesis vamos a agregarle la valencia del metal, que la podemos deducir sabiendo que es el número de atomicidad que está debajo del no metal. Si no, vamos a la tabla periódica y en el reverso dice la valencia de cada uno de los elementos, y en este caso para bario es 2. Entonces, por numeral de Stock nos quedaría el nombre nitruro de bario 2. Acá tenemos dos compuestos y nos piden que lo nombremos por numeral de Stock. ¿Cómo actuaríamos frente a la estructura fórmula mínima? Primero verificamos que sea una unión iónica. Metal, no metal. Metal, no metal. La diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7. Entonces, identificamos el no metal. No metal no es ni oxígeno ni hidrógeno, es otro no metal, por lo tanto es una sal binaria. Vamos a colocar el nombre del no metal, que en este caso es flúor, terminado en uro, fluoruro, de hierro, y entre paréntesis la valencia, que sabemos que es 2. Esto sería el numeral de Stock. Fluoruro de hierro 2. Por atomicidad lo nombraríamos diciendo cantidades de cada uno. Di fluoruro de mono hierro. Recuerden que el prefijo mono en la mayoría de las veces no hace falta utilizarlo, solo se utiliza en algunas ocasiones especiales. Vamos al segundo compuesto. Nos fijamos que el no metal es oxígeno, por lo tanto se trata de un óxido. En este caso, el oxígeno se nombra como óxido, entonces tenemos 5 oxígenos, sería pentóxido de porque tenemos 2, niobio. Estas dos son por atomicidad. Pentóxido de diniobio, este para el compuesto de arriba y este para el compuesto de abajo. Ahora nombremos este compuesto por numeral de Stock. Sería óxido, no aclaramos cantidades acá, de niobio, y acá tenemos que colocar la valencia con la cual está actuando niobio, que corresponde a la atomicidad que le intercambió oxígeno. 5, en números romanos, entre paréntesis. Así lo resolveríamos a partir de la fórmula mínima, el nombre, por atomicidad en los casos centrales y por numeral de Stock en estos casos. Si a la inversa yo le doy el nombre, por ejemplo, como está en el ejercicio número 3 del trabajo práctico número 6 de uniones iónicas, que dice yoduro de níquel 3. Y les pido la fórmula mínima y la estructura de Kossel. ¿Cómo lo haríamos? Primero, buscamos yodo en la tabla periódica. Vemos que está en el grupo 7 de la tabla periódica. Grupo 7, periodo 5. Buscamos níquel en la tabla periódica y vemos que está entre los elementos de transición en el cuarto periodo, en el grupo 10. Colocamos níquel
yodo me da iodo de níquel. Como yodo es un elemento halógeno, va a tener 7 electrones en su capa de valencia. En el caso de níquel, como es un elemento de transición, le vamos a representar tantos electrones como necesitemos para realizar la unión. En este caso me dice que la valencia es 3. Le vamos a colocar entonces 3 electrones. Esos 3 electrones lo tiene que acomodar entre diferentes yodos, por lo cual vamos a necesitar 3 átomos de yodo. Cada uno con su correspondiente 7 electrones. Así, níquel le cederá cada uno de sus 3 electrones a un átomo de yodo. Nos van a quedar entonces 3 átomos de yodo. Vamos a borrar acá. Vamos a colocar níquel en el centro, un yodo a la izquierda, un yodo a la derecha y otro yodo abajo. Níquel perdió 3 electrones, por lo tanto queda cargado más 3. Yodo ganó en cada caso un solo electrón, por lo cual va a quedar cargado menos 1. En este caso, que queda con los electrones alrededor, lo vamos a cerrar entre corchetes. Vamos a representar los 3 yodos mediante la estructura de Coser. Y en cada caso, estos yodos quedan cargados uno negativo. Si nosotros sumamos las cargas totales del compuesto, al ser un compuesto neutro nos debería dar 0. 3 positivo, 1 negativo, 1 negativo y 1 negativo nos da 3 negativos. 3 positivo y 3 negativos, 0. Acá podríamos ya, esta es la estructura de Coser, podríamos hacer la fórmula mínima. Decimos que hay 3 yodos por cada un níquel. Entonces la estructura o fórmula mínima es níquel 1, yodo 3. Hay otra manera de hacerlo. Nosotros buscamos en la tabla periódica, en el reverso hay una columna que nos indica las valencias. Para níquel dice que la valencia puede ser 2 o 3. En este caso me está diciendo que usa valencia 3. No habría mayor inconveniente. Entonces decimos níquel usa valencia 3. En el caso del yodo me dice que la valencia es 1, 3, 5 y 7. Entonces, en el caso del yodo, como se está uniendo a un metal, tendría que usar un estado de oxidación negativo. Para el yodo dice que los estados de oxidación menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. El estado de oxidación negativo es el que utiliza para unirse a un metal. Entonces en este caso el estado de oxidación es menos 1 y la valencia va a ser 1. Entonces sabemos que yodo utiliza valencia 1 y níquel utiliza valencia 3. Intercambiamos las valencias y nos queda esta fórmula mínima. La valencia del níquel, 3, va debajo del yodo. La valencia del yodo va debajo del níquel. Y ahí tenemos resuelta la estructura de Coser y la fórmula mínima.